En una hermosa mañana, Momos Kentaro, de 26 años, un oficinista, se está poniendo su traje de trabajo. Las recetas para el estómago de Momos se amontonaban en su mesa, resultado del maltrato de su exjefe que le provocó una úlcera gástrica. Momos suspiró, armándose de valor para su primer día de trabajo en la nueva empresa. Unos minutos después, Momos ya estaba apretujado en el metro abarrotado lleno de gente que iba a trabajar. Por la mañana, en la nueva empresa, Momos es presentado a sus compañeros. Después de una cálida bienvenida, Momos es asignado a Shirosaki Yusai. El apuesto Shirosaki se acercó a saludar al nuevo empleado, y Momos, sin poder ocultar su preocupación, se inclinó torpemente para saludarlo. El estrés hizo que su dolor de estómago reapareciera de repente, haciendo que Momos se sintiera pequeño y tímido frente a su nuevo jefe. Siguiendo de cerca a Shirosaki y viendo su rostro inexpresivo, Momos se sentía completamente impotente. Era totalmente incapaz de adivinar si Shirosaki tenía o no tendencias violentas. Cuanto más lo pensaba, más se retorcía de dolor su estómago, hasta que Momos se agarró el vientre y cayó de rodillas en plena calle, uno de pie y el otro de rodillas. Sobre esta escena les digo que no se hagan ideas raras, ¿eh? No sean tan mal pensados. En ese momento, Momos estaba pálido por el dolor, temiendo que su jefe se molestara y se desquitara con él. Momos se esforzó por levantarse, sintiéndose fatal y completamente perdido. Shirosaki ya no estaba allí, simplemente se había ido. Momos, desconcertado, solo atinó a sacar su teléfono para llamarlo. Pero claro, ni siquiera tenía el número de Shirosaki. La ansiedad de Momos se disparó al instante. Empezó a hiperventilar hasta que Shirosaki apareció de nuevo, con una bolsa de medicinas en la mano. A Momos se le subieron los colores y casi se le saltan las lágrimas. No esperaba que su nuevo jefe fuera tan atento. Emocionado, abrió la bolsa. Resultó que eran analgésicos para el periodo. Shirosaki los compró por costumbre, provocando que ambos hombres se miraran súper avergonzados. Momos cambió de tema rápidamente, pidiéndole su contacto a Shirosaki, pero Shirosaki puso cara de no entender nada. No sabía qué hacer con su teléfono que tenía la pantalla rota. Momos soltó una risa nerviosa. De repente se dio cuenta de que su nuevo jefe era como un poco torpe, y así comenzó en el nuevo trabajo. Mientras Momos todavía no superaba el trauma con su antiguo jefe maltratador, le tomó la mano directamente para enseñarle, apoyándola suavemente sobre la de Momos y usándola como si fuera un ratón para hacer clic. Lo hizo de una forma tan natural que la compañera de al lado pensó que Shirosaki estaba acosando a Momos. ¡Qué metiche esta colega, de verdad! El reloj marcó las 12 del mediodía. Shirosaki se ofreció a invitarle al almuerzo para disculparse por haberle tomado la mano. Pero vamos, ¿cómo iba a dejar Momos en su primer día que su jefe le pagara la comida? Así que, muy proactivo, le devolvió la invitación a Shirosaki. Un detallito del pasado de Momos parece que tiene a Shirosaki súper curioso, queriendo saber toda la verdad. A Momos lo pilló desprevenido, dudando si contárselo o no, y mientras su mente divagaba. De repente soltó que quería ver gatos, y quién lo diría. Gracias a eso descubrió que su jefe y él compartían el mismo pasatiempo. Shirosaki es el jefe ideal, de verdad. Momos apenas dijo que quería ver un gato y él fue directamente a atraparle uno, pero confundió un árbol con un gato. Imagina tener un jefe súper entusiasta pero un poco tontito. ¿Sería para reír o para llorar? La vida de oficina de Momos parece que se está curando al trabajar con Shirosaki. Aunque haga cosas súper tontas, no se puede negar que Shirosaki es muy competente en su trabajo. Ha ganado un montón de concursos, grandes y pequeños, y todo el mundo lo admira por su talento y su velocidad para trabajar. Por primera vez en su vida de oficinista, Momo sale temprano del trabajo y se va en el metro con su jefe después de la jornada. ¿Qué se sentirá? Seguramente es una sensación muy familiar, como cuando salías de la escuela y te ibas a casa con tu pandilla de amigos. En un metro tan abarrotado era inevitable que Momos se topara con alguien que usaba el mismo perfume que su ex jefe. El aroma tan intenso le trae recuerdos del pasado y lo abruma tanto que tiene que pedirle permiso a Shirosaki para bajarse antes de su parada. Después, Momos camina solo por la calle cuando de repente recibe una llamada. Para su sorpresa, Shirosaki también se bajó con él. Como notó que su empleado parecía triste, quiso invitar a Momos a tomar algo. A Momos se le llenan los ojos de lágrimas, conmovido por la preocupación de su jefe. Los dos quedan rápidamente en un bar cercano, pero resulta que Shirosaki se pierde. Llega un nuevo día y el metro de Japón, abarrotado de gente, emite ese sonido tan familiar. Ese que se oye cada vez que alguien decide quitarse la vida lanzándose contra un tren que va a más de 300 kilómetros por hora. Por eso, Momos llega tarde al trabajo
y por costumbre de su antiguo empleo, le escribe una carta de disculpa a Shirosaki. Shirosaki se queda un poco desconcertado al recibir la carta de disculpa. Parece que en esta nueva empresa, llegar tarde por un incidente es algo inevitable y no hay que darle tantas vueltas. Momos incluso recibe una carta de respuesta de Shirosaki, consolándolo y diciéndole que no se culpe por llegar tarde. Momos guarda la carta en un cajón, cuidándola como si fuera un tesoro. Justo en ese momento, detrás de él, se oye el sonido de confeti. El jefe de departamento, Aizama, está celebrando la nueva propuesta de Shirosaki y Momos lo mira con admiración. De repente se da cuenta de que a él nunca le han aprobado una propuesta. Mientras se desahoga con un compañero, no se fija en Shirosaki, que también lo está mirando en silencio, escuchando los pensamientos de Momosuke. Pero solo unos días después, a Momos le dan la oportunidad de hacer una propuesta publicitaria para el acuario. No es difícil darse cuenta de que Shirosaki le dio esa oportunidad a propósito para que Momos consiguiera la aprobación de su primera propuesta. Más adelante, Shirosaki, como superior de Momos, no duda en contarle su propia historia sobre cómo él también tuvo dificultades, aunque la historia sea un poco vergonzosa para Shirosaki. Pero consigue animar a Momos un montón. En los días siguientes, Momos y Shirosaki van directamente a investigar al acuario. El trauma que le dejó su ex jefe persigue a Momos, obsesionándolo con que tiene que hacerlo todo perfecto y presentar una propuesta súper espectacular. Momos está como ausente, siempre agobiado por la presión en su cabeza, sin importar dónde esté. Parece que Shirosaki se dio cuenta enseguida de la presión que sentía Momos. Al día siguiente, los dos están en una concurrida calle comercial. Se detienen frente a una estatua de Momotaro, un anuncio creado por el propio Shirosaki. Aunque no era ostentosa, atraía a mucha gente que venía a acariciarle la cabeza. Acaríciame la cabeza. Esta frase que Momos leyó en la estatua inesperadamente hizo que el despistado de Shirosaki de verdad le acariciara la cabeza. Momos pareció darse cuenta de algo después de este viaje, y es que la publicidad no tiene por qué ser extravagante, sino que debe ir directa al grano, tener un significado propio y conectar con cada persona a su manera. Darse cuenta de esta verdad hizo que Momos trabajara con mucho más entusiasmo. No solo pasaba tiempo observando a los clientes del acuario, sino que Momos parecía no desperdiciar ni un solo segundo del día para trabajar, ni siquiera en la hora de la comida o en sus descansos. Frente a Shirosaki, que leía atentamente su propuesta, Momos apretó los labios, cerrando los ojos por el miedo, sin atreverse a enfrentar la reacción de su jefe. Y el confeti apareció de nuevo. La propuesta de Momos había sido aprobada. Si a estas alturas todavía no te crees lo despistado que es Shirosaki, solo mira el confeti que tiene en la cabeza. Seguro que agarró el lanzador al revés y se disparó a sí mismo en vez de apuntarle a Momos para felicitarlo. El jefe de departamento, Aoyama, al ver la escena, también se puso súper contento y hasta se secó las lágrimas con un pañuelo. Como recompensa por el proyecto aprobado de Momos, Shirosaki le hizo un dibujo tal como él se lo pidió, pero en lugar de dibujar una escena matando demonios como quería Momos, Shirosaki dibujó a Momo sacudiendo una manta para matar pulgas. Momo, ya resignado con su jefe, solo pudo sonreír para sus adentros, admitiendo la verdad. Tenía un jefe súper tonto. Episodio 2, o ¿qué tal si te llevo a caballito? Y vemos a Momos caminando a buen paso por la calle con su maletín. Esperando en el semáforo, se topa con su jefe Shirosaki. Con su típica cara de póker, Shirosaki le pregunta a Momos que por qué las cigarras hacen tanto ruido hoy sin tener ni idea de que tiene una pegada en la espalda. Esta inocencia ya es pan de cada día para Momos, pero aunque Shirosaki sea un despistado, es una persona muy seria en el trabajo. Al llegar a la oficina, le enseña a Momos con mucho entusiasmo, y Momos escucha con atención y no puede evitar conmoverse tanto por la ayuda de Shirosaki que éste le pregunta: ¿qué pasa? Tu antiguo jefe no te ayudaba en nada. Al oír eso, Momos se arrepintió al instante de que su muestra de gratitud despertara la curiosidad de Shirosaki. Antes de que Momos pudiera contestar, Shirosaki se estiró como para cambiar de tema. Gracias a eso, Momos se dio cuenta de que Shirosaki tenía una goma de borrar pegada en la mano. La goma, por acción de la gravedad, se cayó de repente, y eso asustó tanto a Shirosaki que se agarró corriendo del hombro de Momos. La vida de oficina de Momos continúa con otra anécdota sin sentido con su jefe Shirosaki. Y es que Shirosaki parece muy frío, pero en realidad le tiene un pánico tremendo a las cigarras. De niño, una cigarra le dio el susto de su vida a Shirosaki, porque el pequeño Shirosaki pensó que ya estaba muerta, pero justo cuando estaba rezando para que la cigarra descansara en paz, la condenada revivió de repente
y salió volando, haciendo que Shirosaki se pusiera a llorar a moco tendido. En eso, el jefe de departamento Oyama también apareció para echar más leña al fuego, revelando que Shirosaki no solo le teme a las cigarras, sino también a los fantasmas, aunque solo sea alguien disfrazado. Pero igual le dejó un trauma de por vida a Shirosaki. Por otro lado, trabajar con él parece que ha despertado el potencial oculto de Momos. Momos hizo un informe excelente y gracias a eso, Shirosaki lo nominó para el premio al empleado del mes. Para aparecer en el boletín de la empresa, Momos estaba súper feliz porque la noticia tranquilizó un poco a Shirosaki, ya que temía que Momos se sintiera incómodo por haberlo propuesto sin preguntarle. El puesto de empleado destacado requería enviar una foto personal. Shirosaki no dudó en usar su teléfono con la pantalla rota y, clic clic, le tomó 2 fotos a Momos. Después, quién sabe qué hizo Shirosaki con el ratón, pero en lugar de enviar la foto de Momos al departamento de relaciones públicas, la puso por error como fondo de pantalla del ordenador. El inocente de Momos se sonrojó a más no poder, mientras que Shirosaki no paraba de hacer clic, intentando cambiar el fondo para sacarlos a ambos de esa situación tan comprometedora entre jefe y empleado. Pero como dicen, el hombre propone y Dios dispone. Antes de que pudiera quitar la foto de Momos, una compañera apareció corriendo de la nada justo en el momento perfecto para ver la cara de Momos en grande en el ordenador de Shirosaki. Después de eso, Shirosaki se puso rojo como un tomate y la compañera, que es más rápida que una bala, asumió que Shirosaki lo hizo solo porque Momos es súper talentoso. Para sorpresa de todos, al día siguiente, Momos apareció de verdad en el boletín del empleado destacado, nominado por Shirosaki, con el titular "Es tan bueno que tuve que ponerlo de fondo de pantalla". Después del proyecto del acuario, Momos fue asignado al proyecto de promoción de un parque de atracciones. Recibió un montón de ánimo por parte de Shirosaki y del jefe de departamento Alzama. También le avisaron sobre el próximo simulacro de incendio, lo que le trajo de vuelta unos recuerdos nada agradables. En un incendio en su antigua empresa, un compañero empujó a Momos sin piedad. Al recordar eso, a Momos le volvió el dolor de estómago. Justo en ese momento sonó la alarma. El simulacro de incendio había comenzado. Todos a su alrededor parecían tranquilos y seguían trabajando mientras que Momos se agarraba el estómago. Ese sonido aterrador lo puso tenso. El dolor se hizo más y más fuerte, y la alarma sonaba cada vez más alto, haciendo que su cara se contrajera de dolor. Momos no paraba de odiarse a sí mismo por no poder superar el pasado, hasta que un brazo fuerte lo agarró. Se sintió como si lo hubieran rescatado. Era Shirosaki, sujetándole el brazo con fuerza, apresurándolo para que corriera por el incendio. Momos se quedó paralizado. En su antigua empresa, lo empujaron hasta dejarlo inconsciente por estorbar, pero aquí, con Shirosaki, él estaba extendiendo la mano para llevárselo. Shirosaki incluso se preocupó de que Momos estuviera demasiado sorprendido para reaccionar y hasta se ofreció a llevarlo a cuestas. Momos estaba totalmente en shock, sin saber qué decir, cuando de repente Shirosaki lo soltó. El despistado de Shirosaki de repente recordó que solo era un simulacro de incendios. Menudo momento. Lo que parecía una escena conmovedora terminó siendo súper incómoda, haciendo que el jefe Alzama, que estaba sentado allí viéndolo todo, no pudiera aguantarse la risa. Shirosaki, todo rojo, se disculpó en voz baja con un Momos que todavía estaba en las nubes. Shirosaki no tenía ni idea de que su preocupación por su empleado haría que, desde ese momento, Momos superara su trauma con las alarmas y jurara proteger a Shirosaki con su propia vida. Si de verdad hubiera un incendio. A la mañana siguiente, Momos y Shirosaki fueron a inspeccionar el parque de atracciones. Después de presentarse al gerente, Momos y Shirosaki empezaron su recorrido por el parque. La última vez que fue a un parque de diversiones fue de niño, pero para crear un anuncio con significado y que conectara con los clientes, Shirosaki propuso que ambos pasaran un día entero probando las atracciones del parque. 2 hombres adultos en un carrusel. Momos nunca pensó que llegaría el día en que estaría en esta atracción con su jefe. Después del carrusel, Shirosaki pareció sentirse atraído por la montaña rusa. Sentado en la montaña rusa, Momos tenía una cara de terror, mientras que Shirosaki, como siempre, mantenía su expresión impasible. El vagón se movió lentamente y luego se precipitó cuesta abajo, acompañado por los gritos de decenas de personas a bordo. Al terminar el viaje, Shirosaki, con toda la calma del mundo, quiso llevar a Momos a probar otras atracciones, pero la montaña rusa acababa de dejarle el pelo de punta a Shirosaki.
Después, Shirosaki, sin darse cuenta de nada, seguía caminando con confianza por el parque, lo que hizo que Momos gritara desde atrás: «¡Jefe!». Los dos continuaron jugando un montón de juegos juntos, carreras de coches, máquinas de gancho, comprando snacks. Vamos, que no era diferente a una cita. Al final, Momos y Shirosaki se sentaron a descansar en un banco. Momos estaba disfrutando de su perrito caliente, mientras que Shirosaki no se olvidaba de sacar papel y boli para tomar notas de las cosas importantes. Momos le dio un buen mordisco al perrito caliente y se manchó la mano con la salsa. Entonces, Shirosaki, que estaba concentrado escribiendo, se detuvo y, pensando que Momo se había herido, sacó una tirita. De repente, un niño pequeño se acercó corriendo. El niño se sentó, curioso, y con sus dos ojos brillantes exclamó: «¡Qué mono!». Y claro, Shirosaki, sin pensarlo dos veces, asumió que el niño le estaba diciendo eso a Momos, y se giró para decirle que de verdad era muy mono. Esto hizo que Momos se sonrojara y se apresurara a explicar que el niño solo estaba halagando al oso de peluche. Aunque solo fue un pequeño malentendido, Shirosaki ya había revelado lo que pensaba de Momos, que su empleado era realmente muy adorable. El niño curioso seguía mirando fijamente el peluche, sin darse cuenta de que se había perdido. Momos y Shirosaki buscaron desesperadamente a los padres del niño por el parque. Shirosaki decidió llevar al niño a la zona de niños perdidos y le dijo a Momos que no fuera con él. Así que el niño, con el oso de peluche en mano, se fue con Shirosaki a buscar a sus padres, mientras Momos esperaba en el banco. Momos, con cara de preocupación, se preguntaba si todo iría bien. Y efectivamente, Shirosaki no decepcionó a Momos, logró llevar al niño a la zona de niños perdidos. Pero cuando le preguntaron el nombre, en lugar de decir el del niño perdido, Shirosaki dijo el suyo. Los altavoces del parque no tardaron en anunciar que se buscaba un niño perdido llamado Shirosaki Yusai. Momos, que ya parece estar acostumbrado a las tonterías de Shirosaki, solo pudo soltar una risa amarga, gritar «¡Jefe!» un par de veces y salir corriendo hacia la zona de niños perdidos. Al llegar, el niño ya había encontrado a sus padres, así que Shirosaki y Momos volvieron a explorar el parque. El último lugar al que tenían que ir era la Casa del Terror, la atracción más popular del parque. Para Momos, no hay nada más aterrador que su antiguo jefe violento, ni siquiera una casa del terror. Pero resulta que Shirosaki le tiene pánico a los fantasmas, y a Momos le preocupaba que a su jefe no le gustaran sitios así. Sin embargo, Shirosaki parecía muy decidido a completar el recorrido. Dentro de la casa del terror estaba completamente oscuro y Shirosaki, con timidez, agarró el borde de la camisa de Momos, igual que una chica asustada escondiéndose detrás de su novio. Momose sabía que Shirosaki estaba muerto de miedo, así que le propuso no entrar, pero Shirosaki seguía empeñado en ir porque quería hacer el anuncio más increíble y auténtico, así que tenía que vivir la experiencia por sí mismo. A pesar de que era su mayor miedo, Shirosaki se recompuso y valientemente dio el primer paso. Sin embargo, esa actitud de chico rudo no le duró ni 3 segundos, porque adentro estaba tan oscuro que Shirosaki se chocó contra una pared. Después, el atolondrado de Shirosaki siguió caminando con audacia, corrió una cortina con decisión y de repente apareció un fantasma con los ojos rojos inyectados en sangre, que dejó a Shirosaki paralizado. Se abrazó a Momose sin poder articular palabra y se quedó así pegado a él hasta que salieron de la casa embrujada. El cielo de Tokio se puso a llover otra vez, y el jefe de departamento, Osama, estaba pensativo, contemplando el paisaje grisáceo por la lluvia cuando recibió una llamada de Shirosaki. Este le informó que él y Momose ya habían terminado la visita de campo y que ya se iban de regreso. Al colgar, el jefe Osama se puso a recordar lo que pasó hace 15 años, cuando llevó a Shirosaki al parque de atracciones Isla Gato para que viviera la experiencia y así poder hacer un anuncio sobre el lugar. Los dos se pusieron sus orejitas de gato, se subieron a la montaña rusa y disfrutaron del parque como si fueran clientes de verdad. De vuelta al presente, mientras miraba la foto que Shirosaki y Momose se tomaron en el parque de diversiones, el jefe Osama se sentía muy satisfecho porque Shirosaki, a quien él mismo había entrenado, ahora se había convertido en un buen jefe. Al salir del trabajo, Shirosaki y Momose volvieron a tomar el mismo tren. De repente, el tren se detuvo bruscamente por un apagón, lo que provocó que Shirosaki se cayera hacia adelante por la inercia, creando sin querer una pose muy íntima con Momose. Afuera, el cielo estaba tan oscuro que hasta se podían ver las estrellas. Ver las estrellas en una ciudad tan bulliciosa como Tokio hizo que Shirosaki recordara su ciudad natal, Akita, hasta el punto de que se le escapó su dialecto local. Esta escena
también le trajo a Momose el recuerdo del día en que decidió buscar un nuevo trabajo. Ese también fue un día muy oscuro porque se avecinaba una tormenta. El dolor de estómago de Momose había llegado a su punto más álgido, pero aún así se las arregló para llegar a la empresa. Al llegar, la oficina ya estaba cerrada por la tormenta, así que Momose llamó a su jefe para preguntar qué pasaba, pero este inmediatamente le gritó sin piedad por teléfono. Tristemente, recogió su maletín y se fue a casa mientras el cielo se ponía a llover. En el camino, Momose se encontró con un cartel publicitario. Al principio parecía un simple panel negro, pero al mirar más de cerca se podía ver una estrella muy brillante. Resultó que era el anuncio de un planetario. Ese cartel cambió el destino de Momose, haciendo que se decidiera escapar de su situación actual, lejos de ese jefe abusivo y encontrar una luz en su vida. Y de hecho, Momose realmente fue al planetario después de ver aquel anuncio. Contemplar el resplandeciente cielo estrellado hizo que a Momose ya no le preocupara llegar tarde al tren para volver a casa, sino que en su lugar recordó la razón por la que dejó su hogar en Hokkaido para venir a Tokio. Su objetivo era crear anuncios que conmovieran a la gente, un propósito que resultó que había estado sepultado durante mucho tiempo por aquellos días de explotación laboral. Momose tomó su decisión, quería renunciar y trabajar en el lugar que haría su sueño realidad, el lugar que hizo ese anuncio del planetario, que es precisamente donde Momose trabaja ahora. La historia de Momose pareció iluminar la oscura escena dentro del vagón del tren, y todos a su alrededor quedaron cautivados. Conmovido por su historia, Momos termina la suya con una disculpa por miedo a haberse alargado demasiado con Shirosaki, pero la verdad es que Shirosaki ya había escuchado la historia de Momos antes. Fue durante la entrevista de Momos. Resulta que Shirosaki fue quien bajó la cabeza durante la entrevista con él porque estaba tan conmovido por su historia que las lágrimas de Shirosaki estaban a punto de caer, por eso no se atrevió a levantar la mirada. La vida es de verdad un círculo vicioso. Resulta que Shirosaki, el jefe actual de Momos, también fue la persona que hizo ese anuncio del planetario, el anuncio que cambió el destino de Momos. Justo después de que Shirosaki revelara esa verdad, la luz del tren volvió, y los pasajeros de alrededor bajaron la cabeza. Todos estaban conmovidos por la historia de Momos. Algunos hasta lloraban a mares. Shirosaki no solo hizo el anuncio del planetario que cambió la vida de Momos, sino que también se ofreció a ser su mentor. Esa fue la manera de Shirosaki de agradecerle a Momos por ser la persona que reconoció y valoró el anuncio que él hizo, aunque a veces sea un poco torpe, como cuando le compró la medicina equivocada a Momos el primer día. Pero Momos siempre estuvo increíblemente agradecido con Shirosaki. El tren llegó rápidamente a la siguiente parada. Shirosaki se despidió de Momos y le dijo que se verían mañana. Antes de que Momos pudiera responder, Shirosaki dio un paso atrás para volver al tren. Resulta que se bajó en la estación equivocada. Momos, como si hubiera previsto la situación, solo sonrió suavemente mientras miraba a Shirosaki. Ahora Momos entendía un poquito más a Shirosaki. Resulta que su nuevo jefe es un poco despistado porque siempre pone toda su alma en los proyectos, pero sobre todo siempre se preocupa mucho por la gente que lo rodea. Momos le agradeció en silencio a Shirosaki, gracias por aparecer en su vida. Capítulo 3, almohadilla, almohadilla, almohadilla 1. Momos y Shirosaki se detuvieron frente a un gato abandonado en la calle, porque a ambos les encantan los gatos. Los dos hombres observaban atentamente al gatito que jugaba frente a ellos. Después, Shirosaki, aunque le gustan los gatos, nunca ha tenido uno. Cualquier gato que lo ve cambia de actitud y se vuelve súper agresivo. Incluso este gato abandonado en la calle reaccionó igual. Shirosaki notó que estaba bastante delgado y quiso llevarlo a una clínica veterinaria, pero en cuanto acercó la mano, el gato lo arañó hasta hacerlo sangrar. ¡Qué mala suerte! Momos vio la mano ensangrentada de Shirosaki y no pudo evitar preocuparse. Pero a Shirosaki parecía no importarle la herida, sino que solo soltó dos palabras: almohadilla. Resulta que la almohadilla del gato acababa de tocar la mano de Shirosaki, haciéndole sentir por primera vez la suavidad de un felino. Este gato que arañó a Shirosaki tampoco era un gato cualquiera. Resulta que también tenía un pasado triste antes de ser abandonado. Su dueño anterior lo regañaba mucho cuando arañaba el sofá. Tenía que escuchar constantemente las tres palabras "te odio" de su dueño. En ese momento, Shirosaki extendió su gran mano y acarició su pequeña cabeza. Este gato tan orgulloso pareció sentir la calidez de Shirosaki, dejando de lado su arrogancia para lamerle la mano de forma cariñosa. Momos también le sugirió a Shirosaki que lo adoptara.
Shirosaki no respondió, simplemente se levantó y quiso llevar al gato al veterinario. En la clínica, hasta los otros gatos desconocidos se mostraron agresivos con Shirosaki. Y Shirosaki, como todo hombre adulto que es, pero con un alma de niño, siempre se ponía muy triste cada vez que un gato le bufaba y era agresivo con él. Poco a poco, Shirosaki ya no se atrevía a acercarse a los gatos. Momose de repente recordó que una vez Shirosaki había intentado atraer a un gatito para que saliera de unos arbustos, solo para que él pudiera verlo. Shirosaki realmente había olvidado su propio miedo por Momose. En ese momento, Momose se conmovió hasta las lágrimas una vez más por su jefe, y fue precisamente por esa expresión de Momose que Shirosaki malinterpretó que él quería adoptar al gato tanto que hasta lloraba por ello. Al salir de la veterinaria, los dos tomaron un taxi a una tienda de artículos para el hogar. Momose esperó en el coche mientras Shirosaki entraba a comprar cosas para el gato. Shirosaki era tan despistado que después de pagar se despidió del cajero y se fue, casi olvidando sus compras en el mostrador. Después de las compras, Momose y Shirosaki siguieron en el coche pensando qué nombre ponerle al gato. Hasta el momento de despedirse de Momose, a ninguno se le había ocurrido un nombre para el gatito. A la mañana siguiente, Shirosaki se despidió del gatito y se fue a trabajar. Se encontró con Momose en una cafetería, sentados tomando un café juntos. Shirosaki se quejó de que todavía le dolía la cabeza de tanto pensar en un nombre para el gatito. Al volver a casa, Shirosaki, que seguía con el malentendido de que Momose quería adoptar a su gatito, no paraba de pensar en ello mientras cocinaba, mientras se duchaba y hasta al irse a dormir, la frase "tengo tantas ganas de ver al gatito", imaginada por Shirosaki como si la dijera Momose, se repetía una y otra vez en su cabeza. A la mañana siguiente, justo al subir al metro para ir a trabajar, Momose se encontró con Shirosaki. Shirosaki no dijo mucho y directamente le dio a Momose la llave de su apartamento, diciéndole que podía pasar cuando quisiera. Esta frase tan sugerente de Shirosaki hizo que todo el vagón del tren se quedara helado. Todo el mundo levantó la vista para mirar a los dos hombres que tenían esa conversación tan sospechosa. Parece que Shirosaki solo quería que Momose tuviera la llave para que pudiera visitar al gatito cuando quisiera, pero inesperadamente se convirtió en el tema de conversación más popular en la oficina. Y todos se susurraban unos a otros sobre la historia del tren de esa mañana. La vida de Shirosaki continuó con la presencia del gatito, hasta el gato se dio cuenta de que su nuevo dueño era muy torpe, vistiéndose para ir a trabajar un domingo, dejando caer la ropa mientras la tendía, enredándose con las perchas y haciendo un montón de otras tonterías que probablemente ni el gato quería mencionar. Pero para compensar, era muy gentil y dedicaba su domingo a jugar con él. Shirosaki incluso le hizo un pez de peluche y se tomó la molestia de leer libros sobre gatos. Parece que Shirosaki se ha unido al club de los sirvientes, convirtiéndose en un esclavo de su jefe sin siquiera darse cuenta. Después, Shirosaki y Momose tuvieron una reunión con el jefe de departamento, Aoyama, a la mañana siguiente. El jefe de departamento Aoyama quería que ambos propusieran la atracción más impresionante del parque. Por eso, Shirosaki y Momose discutieron qué atracción proponer. Al final, estaban tan metidos en su conversación que se olvidaron del jefe, haciendo que Aoyama, aunque estaba en la misma mesa, pareciera estar a kilómetros de distancia. Después de la reunión, Shirosaki y Momose estaban en un restaurante. Momose preguntaba con entusiasmo por el gatito, mientras que Shirosaki todavía dudaba sobre qué nombre ponerle. Era la primera vez que un gato no le bufaba a Shirosaki. Pero, según Shirosaki, esta sería la segunda vez, porque de pequeño también hubo un gato que no le bufó. Gracias a su abuela, se enteró de que en realidad era un tanuki, un perro mapache japonés. En fin, resulta que Shirosaki es así de ingenuo desde pequeño, pensó Momose con una sonrisa amarga. Al recordar a su abuela, Shirosaki se puso nostálgico. Había aprendido muchísimo de ella sobre las plantas, los animales, las cosas cotidianas y la vida en general. Al volver a casa, Shirosaki siguió dedicando mucho tiempo a aprender sobre su gatito. Al enterarse de que los gatos suelen seguir a sus dueños al baño, Shirosaki empezó a fijarse más en lo que hacía el suyo cada vez que entraba a ducharse. Cuando leyó que a los gatos les gusta jugar a las correteadas con sus dueños, Shirosaki no dudó en jugar también con él. A la mañana siguiente, Shirosaki se fue a trabajar, no sin antes despedirse de su gatito. Apenas salió por la puerta, el despistado de Shirosaki tuvo que volver de inmediato porque se había olvidado unos documentos. Y de casualidad, se encontró al gatito acurrucado dentro de una de sus pantuflas. Esa imagen tan adorable hizo que Shirosaki se derritiera por completo. Después, Shirosaki siguió debatiendo con Momose sobre el nombre del gatito, y el jefe de sección Aizawa también quiso unirse a la conversación,
Pero para su mala suerte, esos dos estaban metidos en su propio mundo. De hecho, en toda la oficina todos parecían tener sus propias conversaciones y nadie hablaba con él, lo que hizo que el jefe Aizawa se sintiera súper marginado y triste. Al salir del trabajo, el jefe Aizawa caminaba solo por la calle. Y es que Aizawa escondía una historia triste. Se había divorciado de su esposa y ahora vivía solo. Su único consuelo era un oso de peluche gigante que compró por internet, porque se sentía demasiado solo desde que su esposa se fue. De vuelta en la oficina, Momose le enseñó un folleto publicitario a Shirosaki. Al ver la imagen de un tanuki en el folleto, Shirosaki recordó al tanuki que tuvo de niño, al que él y su abuela llamaron Yuba. Parece que después de darle muchas vueltas, Shirosaki por fin encontró un nombre para el gatito. Decidió llamarlo Hakuto. En ese preciso instante, el gatito en casa estornudó una vez, quizás porque sintió que alguien hablaba de él. Cuando Shirosaki llegó, se encontró a su pequeño felino acurrucado en el sofá. Al escuchar el nuevo nombre que su dueño le puso, el gatito pareció conmoverse tanto que saltó sobre la cabeza de Shirosaki y le alborotó el pelo. Después de eso, Shirosaki le tomó un cariño inmenso a Hakuto. Hasta decía su nombre entre sueños y prometió pasar más tiempo con Hakuto. Al oír estas palabras, el gatito recordó de inmediato su pasado cuando su antiguo dueño lo abandonó y no le prestaba atención. Hakuto, como si pudiera leer el corazón de su nuevo dueño, se conmovió, se subió a la cama, se acercó a Shirosaki y felizmente restregó su cabeza contra él. Hola a todos, esto es el episodio 4, ¿quieres vivir conmigo? Este chico es Eigo y hoy acaba de escapar de su jefe maltratador y va de camino a su nueva empresa. Y allí Eigo se reencuentra con Momose. Resulta que los dos ya se conocían. Hagamos un pequeño flashback. Mientras Shirosaki y Momose estaban reunidos en una cafetería, Momose escuchó por casualidad cómo el jefe de Eigo lo estaba humillando. Momose estaba espiando las notas de Shirosaki. De repente, Shirosaki alargó la mano para quitarle un hilo de la ropa, y por puro reflejo, Momose se echó para atrás, pensando que le iba a pegar. Momose se disculpó por andar de mirón, aunque sabía de sobra que Shirosaki jamás le haría daño. Eigo, que lo vio todo, se sintió identificado con Momose. Justo en ese momento, Shirosaki levantó su libreta y era un dibujo que había hecho de Momotaro animándolo. Momose decidió en el acto ponerlo de fondo de pantalla. Le pidió permiso a Shirosaki para sacarle unas fotos al dibujo, pero Shirosaki, todo un caso, pensó que las fotos eran para él y se puso a posar, algo que a Eigo le pareció bastante interesante, a ambos. Así que le pidió la tarjeta de presentación a Shirosaki, mientras Momos pensaba que le estaban coqueteando a su jefe. Volviendo al presente, el jefe de departamento también presenta a Aigo. Se llama Aigo Kinjo, tiene 24 años y Alzama será su supervisor. Al oír que el jefe de departamento estaría a cargo de Aigo, todos empezaron a cotillar, lo que preocupó un poco a Aigo durante el trabajo. Aigo no paraba de mirar hacia donde estaban Momos y Shirosaki, lo que puso muy triste a Alzama porque nadie le prestaba atención. Aigo también se enteró por sus compañeros de que el jefe acababa de divorciarse y se sentía muy solo. Aigo le dijo que no se preocupara. A partir de ahora, solo te miraré a ti, lo que hizo muy feliz a Alzama. Por otro lado, Shirosaki le pidió a Momos que buscara una ilustración de un animal que fuera adorable. Mientras buscaba, Aigo sugirió un tanuki, y al oír tanuki, Shirosaki miró inmediatamente hacia la puerta para buscarlo, haciendo que todos se partieran de risa. Shirosaki, ¿dónde vas a encontrar un tanuki en pleno centro de la ciudad? Durante el descanso, Aigo y Momos no paraban de hablar de lo adorable que era Shirosaki, sin hacerle ni caso a Alzama. Su exesposa lo dejó justo después de que comprara una casa. La compró para formar un hogar feliz, pero de repente ella le dijo que amaba a otro y se fue. Ahora está solo en esa casa enorme. Y como se sentía tan solo, Alzama se compró un montón de osos de peluche, toda una gran familia. Al día siguiente, Aigo y Momos tomaron el mismo transporte. Shirosaki no estaba porque había ido a ver a un cliente. Cuando Aigo vio sus mensajes, le parecieron demasiado formales y sugirió que usaran más stickers y emoticonos. Le dijo a Momos que debería tomar la iniciativa y enviar uno primero para recibir más stickers del jefe. La gente de al lado pensó que estaban hablando de sus líos amorosos, pero Momos todavía no reunía el valor, así que Aigo lo hizo por él y Shirosaki también le respondió con un sticker a Momos, lo que los puso a ambos muy felices. En ese momento, Alzama dijo con tristeza: a nadie le importo, nadie me envía mensajes. Aigo respondió: yo sí, quiero saber tu ID y también tus 3 medidas, lo que hizo muy feliz a Alzama. Definitivamente es una oficina muy interesante. En la oficina,
Al Sama se había cortado el pelo, pero nadie se dio cuenta. Cuando iba a decírselo a todos, Shirosaki estaba buscando algo. Resulta que buscaba sus gafas, pero las tenía sobre la cabeza, y al Sama pensó en hacer lo mismo para llamar la atención. Pero cuando se dio la vuelta, Aigo ya había terminado y se había ido a casa, dejándolo súper deprimido. En ese momento, Shirosaki dijo: la verdad, con estas gafas te estaba imitando. Pensé que me ayudarían a ser tan bueno como tú. Esto puso al Sama tan feliz que le soltó: ¿quieres vivir conmigo? Y para colmo, Momos también compró la bebida exacta que le gusta al Sama. ¿Y tú también quieres? En ese momento, Aigo envió un mensaje diciendo que se fue temprano para cortarse el pelo como Osama. Le envió un mensaje a Aigo: ¿quieres vivir conmigo? Claro que sí, pero tengo 5 millones de yenes. Entonces, está bien, qué divertido es ir a trabajar. Después de salir, los 4 quedaron para ir a tomar algo. Momose y Aigo llegaron primero y un rato después llegó Shirosaki. La verdad es que tenía que volver a casa para ver cómo estaba Hakuto. Aigo tenía curiosidad y Momose le explicó que era el gato que cuidaba al jefe, lo que puso celoso a Aigo. Justo en ese momento apareció Osama diciendo: pues yo estoy criando un oso. Dios mío, ¿en qué momento llegó? Así que los 4 se pusieron a beber. Tanto Shirosaki como Osama se mancharon con espuma de cerveza, pero todos solo le sacaban fotos a Shirosaki, lo que puso muy triste a Osama. Aigo le dijo que no se preocupara, que ya había puesto su foto como fondo de pantalla, y solo entonces Osama se animó. Luego, todos comenzaron a contarse sus penas de amor. A Momos lo dejaron por una relación a distancia, mientras que Aigo rompió con su pareja después de solo una semana. Luego fue el turno de Shirosaki. Resulta que una vez él se llevó por error el estuche de polvos de ella, en lugar de la almohadilla de tinta para su sello. Es cierto que ella se enojó mucho porque no podía maquillarse, pero la razón por la que rompió con él fue por una infidelidad. Shirosaki dijo: bueno, para ser justos, de todos modos soy una persona muy aburrida. Tanto Momos como Aigo protestaron: claro que no, ella llamaba a Shirosaki por otro nombre. Y encima era el de su exnovio, lo que hizo que Momo sintiera mucha empatía. Él dijo: yo nunca lo llamaría por el nombre de mi ex jefe. Luego empezaron a llamarse por sus nombres una y otra vez. Ya estaban borrachos y cuando terminaron de beber, todos se fueron a casa. Shirosaki seguía borracho, confundió una bolsa de plástico con Hakuto y no paraba de llamarlo, así que tuvieron que corregirlo para que reaccionara. Entonces sacó su teléfono para llamar a Hakuto y en ese momento Momos también quiso verlo. Shirosaki le preguntó si quería ir a su casa y Momos aceptó de inmediato. Luego los dos se subieron a un coche y se fueron a casa para gran envidia de Aigo. Osama dijo: supongo que nadie quiere ver el oso que estoy criando. Al día siguiente, Hakuto despertó a Momos y en ese momento Shirosaki también salió de su habitación. Resulta que Shirosaki ni siquiera recordaba haber llevado a Momos a casa. Momos se disculpó rápidamente y se fue, pensando: Dios mío, qué grosero de mi parte quedarme a dormir en casa de mi jefe. Shirosaki se fijó en una nota sobre la mesa que Momos había escrito, estando borracho: beber esto te ayudará a sentirte mejor. Cuando Shirosaki iba a llamar a Momos para... ¿Es para mí? No, es que se me cayó. Luego sacó su teléfono y llamó a Momose. Al día siguiente, Momose también se lo contó a Aigo. Este es Aigo Kinju. Escapó de su antiguo jefe para unirse a una nueva empresa. Y ahí conoció a un jefe súper torpe y a otro jefe desesperado por atención. Episodio 5: Los ojos del corazón. Y así comienza otro día de trabajo. Shirosaki y Momose se irán a un viaje de negocios de una noche a un resort. Momose está súper emocionado, mientras que Aigo muere de celos. Osama puso su cara triste de nuevo y dijo: seguro que nadie quiere ir de viaje de negocios conmigo. Yo sí quiero. Esa noche, Shirosaki decidió pasar todo el tiempo posible con Hakuto para compensar el tiempo que iban a estar separados. Después de jugar un buen rato, se quedó dormido y Hakuto también se durmió en su regazo. Al día siguiente, llegó el día del viaje. A Momose le volvió el dolor de estómago al recordar el viaje de negocios infernal con su ex jefe. Para calmarlo, Shirosaki le dijo: ¿sabías que en nuestra empresa el director ejecutivo y el director general se parecen un montón? No lo sabía. De hecho, a menudo me confunden con otra persona. Ayer mismo vi a alguien que se parecía al director general, pero cuando me acerqué a saludar resultó ser otra persona. La historia no es que sea muy graciosa, pero ayudó a que se le pasara el dolor de estómago a Momose. Por otro lado, para Aigo era su primer viaje de negocios desde que cambió de trabajo y la verdad es que no tenía nada de especial. Y así
ambos llegaron a Kumatland. Al reunirse con el gerente, Osama no paraba de abrazar al oso de Kumatland en vez de concentrarse en el trabajo. Volviendo con Shirosaki y Momose, ambos empezaron a almorzar. Shirosaki lo había preparado él mismo, algo que no solía hacer porque siempre iba solo. Pero como esta vez iba con Momose, se animó a prepararlo. Eso puso muy feliz a Momos, y se imaginó a los dos yendo de campamento juntos. Volviendo con Alhama, los dos comenzaron a inspeccionar el lugar porque estaba construido en medio de un bosque muy denso, y como era de esperarse, no había nadie. La gente no venía y nunca había venido. Así que el gerente quería que la compañía de ambos ayudara a atraer clientes. Osama estaba seguro de que haría un anuncio que atraería a la gente al parque a como de lugar. Y luego los dos empezaron a probar las atracciones. Todo era de muy buena calidad y maravilloso. Por la tarde los dos se fueron y Alhama prometió que volvería pronto. Mientras caminaban, de repente empezó a llover, así que los dos se apuraron a buscar un refugio, pero como tardaron mucho en encontrarlo, terminaron empapados. Así que Alhama sacó 2 camisetas que había comprado y ambos se las pusieron. ¿Haciendo juego? Como estaba lloviendo, el autobús no iba a pasar por su parada, y Alhama decidió que volverían al parque, a la zona de alojamiento donde los esperaba Kumat. Mientras tanto, con Shirosaki y Momos, ellos ya habían llegado a su destino y era súper impresionante. Les asignaron una habitación para descansar y Shirosaki sacó su teléfono para revisar algo. El pequeño Hakuto seguía jugando con el oso y después Shirosaki y Momos empezaron a explorar los alrededores. Momos estaba súper emocionado, había un montón de souvenirs y tomar leche después del baño también era una maravilla. Las aguas termales al aire libre se veían tan bien que daban ganas de meterse de una, pero de repente recordó algo, que este era un viaje de trabajo y él estaba hablando demasiado, lo que le preocupó pensando que lo iban a regañar, pero en lugar de eso, Shirosaki lo invitó a tomar un baño. Después del baño, los dos fueron a comprarle un regalo al jefe de departamento, pero cuando Shirosaki fue a pagar, resultó que era un artículo de exhibición y no estaba a la venta. Momos también compró algunos snacks y comida para Hakuto. Después de las compras, comieron y bebieron juntos, y luego se fueron a descansar. Luego se sentaron a conversar y Shirosaki le dijo: «Hoy te ves muy emocionado, Momos. Eso me hizo recordar algo importante. Si podemos combinar esa emoción tuya con nuestro anuncio, estoy seguro de que muchísima gente querrá venir aquí». Eso hizo que Momo se sintiera más aliviado. Disfrutar del trabajo también es algo bueno, después de todo. Saber que puedes disfrutar del trabajo también me hace muy feliz. Hoy me siento muy feliz. Pero mientras tanto, con Alhama, Aigo se había resfriado. Se desmayó en el suelo, pero por suerte, Alhama escuchó un ruido y fue a ver qué pasaba. Alhama le preguntó si necesitaba comprarle un regalo a alguien que solo se lo dijera. «Yo lo compraré por ti», pero Aigo dijo que no había nadie. Entonces, ¿qué era eso tan importante que mencionaste antes? Era el cuaderno donde había anotado todas las observaciones de lo que ambos habían experimentado durante el día. De esa manera, Aigo podría aprender mucho del Hama, lo que lo hizo romper en llanto, porque justo antes había estado quejándose con el oso Kuma sobre lo terrible que era como jefe. Aigo miró por la ventana y vio que la lluvia había parado, y de repente pasó una estrella fugaz. Del otro lado, Shirosaki también la vio, y junto a Momos pidieron un deseo. Momos deseó hacer un anuncio increíble, mientras que Shirosaki deseó poder hacer un anuncio llamativo con Momos y que Hakuto no se sintiera solo. Y lo último fue que cada vez que duerme con un yukata, por alguna razón al día siguiente solo le queda puesto el cinturón, así que deseo que mañana no le pasara lo mismo. Episodio 6. Exnovio, exnovio, exnovio. Momo se despertó de un sobresalto por una pesadilla sobre su antiguo jefe. Parece que todavía lo atormentan los abusos que sufrió. Ya en la oficina, Momos trabajaba con cara de agotamiento. Aigo se acercó a hablar con él. Momos le pidió a Shirosaki un momento para poder conversar con Aigo. Momos dice que el gerente no ha respondido sus mensajes en toda la mañana, y eso lo tiene súper preocupado. Teme que el gerente lo odie, pero Aigo le dice que parece que ha estado en reuniones toda la mañana, que seguro es por eso que no lo ha visto. Aigo dice: «Déjame intentar mandarle un mensaje», y de repente el teléfono suena desde dentro de la nevera. Cuando van a ver, es el teléfono del gerente. Aigo y Momos empiezan a jugar a las adivinanzas. ¿Por qué estaría ahí? Momos dice que a lo mejor se calentó por cargar demasiado, y por eso lo metió en la nevera para enfriarlo. Aigo piensa que a lo mejor es un truco de esos para que la batería dure más. En eso llega Shirosaki a ver qué pasaba porque notó a Momos algo raro hoy, y es ahí cuando se da cuenta de su error. Metió el teléfono en la nevera en vez del chocolate, así que nada, los tres se ponen a comer chocolate juntos, y en eso, Aigo descubre que Shirosaki también tiene Instagram. Resulta que sube muchas fotos de Hakuto. Momos y Aigo corren a seguirlo,
y de la nada aparece Alzama quejándose. A mí nadie me sigue. Solo lo seguía una persona, Shirosaki, y ahora tiene 2 seguidores más, Momos y Aigo. Al día siguiente, a la hora de comer, Shirosaki y Alzama estaban ocupados en una reunión, así que solo fueron a comer Aigo y Momos. Se sentaron juntos en una banca. Aigo ve una nube con forma del oso Kumat. ¡Qué tierno! Le saca una foto y la sube a Instagram, y apenas la publica, Alzama ya le dio like. Parece que ya terminaron la reunión. Momo se pone a cotillar el perfil de Aigo y se da cuenta de que sigue a un montón de gente. Parece que tienes muchísimos amigos, le dice. Aigo le resta importancia, dice que solo ha hablado con ellos un par de veces o que son conocidos de su padre. Ah, y también está mi exnovia. Esta de aquí es mi exnovia, me cortó después de 3 días. Y este de acá es mi exnovio, lo que deja a Momo flipando. ¿Qué? ¿Un exnovio? Ah, y este es mi exjefe, el abusivo. Momo se da cuenta de que en la foto se veían bastante cercanos. Ese tipo creía que ser súper estricto con los novatos era la única forma de que mejoraran, así que pensaba que usar la zanahoria y el garrote era esencial. ¡Qué jefe más horrible y anticuado! Si te fijas bien en la foto, los ojos de Aigo se ven completamente sin vida. La cosa se fue de las manos, el tipo empezó a ser violento y Aigo no aguantó más y se largó. Y gracias a eso conoció a gente maravillosa como Momos y Shirosaki. Aigo espera que el haberse ido haga que ese tipo se dé cuenta de su error y sea un poco más comprensivo con la gente a su cargo. Momos, todo lindo, lo consuela. Entonces deciden tomarse una foto juntos para Instagram y de repente aparece Alzama por detrás. Resulta que él y Shirosaki llevaban ahí un buen rato, pero estaban esperando el momento perfecto para colarse en la foto. Al final se toman una los 4 juntos. Y después, de vuelta al trabajo en el acuario, Momos presenta sus propuestas y la reunión va de maravilla. De regreso, cuando iba a llamar a la oficina, alguien grita muy fuerte, se asusta y se le cae el teléfono al agua. Pobre, parece que el trauma con su ex jefe todavía lo tiene mal. Un poco turbia la historia. Por la tarde, van a comprar un teléfono nuevo. Momo se disculpa por hacerle perder el tiempo a Shirosaki, pero él le pregunta, ¿estás bien? Me refiero a lo de tu ex jefe. Le aclara. Momos, aunque está hecho un lío por dentro, dice que está bien porque no quiere que Shirosaki lo vea así de patético. Al día siguiente, Aigo se fija en el teléfono nuevo de Momos. ¿Es el último modelo? ¡Qué chulo! Alzama se mete en la conversación. Oigan, yo también me compré uno nuevo y a nadie le importó. Aigo le contesta, ¡wow! Está súper genial, jefe. Si tuviera dinero, yo también querría uno, dice Aigo. ¿En serio? Pues vente a vivir a mi casa, le suelta Alzama. Mejor no, gracias. Pero tengo 5 millones de yenes. ¡Uy! En ese caso me lo voy a pensar. Momos piensa, desde que cambié de trabajo tengo un jefe increíble. ¿Qué crees tú que pasará con el ex jefe abusivo? Le asignaron un trabajo que le venía perfecto. Aoyama, un amigo increíble, también tuvo un pasado parecido al mío y lo fue superando poco a poco. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Cuándo seré capaz? Justo a la hora de salir, Momose recibió de repente una llamada de su ex jefe, lo que lo puso súper nervioso. Recordaba perfectamente que ya lo había bloqueado. ¿Será porque cambió de teléfono? Justo en ese momento, el dolor regresó. Así que Shirosaki tomó la mano de Momose y buscó un lugar para que descansara mientras él iba a comprarle un medicamento. Por el camino, todo el mundo se les quedaba mirando. Al llegar al lugar de descanso, justo cuando Momose se sentía un poquito mejor, la llamada volvió y el dolor regresó con toda su fuerza. Tuvieron que tomar un taxi para volver a casa y Momose se sentía muy culpable. En ese momento, Shirosaki le tomó una foto al atardecer y se la mostró a Momose para animarlo. Después, para calmar su dolor, le contó una historia sobre la grieta en su propio teléfono. Apareció justo cuando empezaste a trabajar con nosotros. Ese día, de camino a comprarte la medicina, se me cayó por las prisas. Pensaba repararlo, pero después de oír tu historia con ese tipo, tu ex jefe, me di cuenta de que tú también estabas muy herido, igual que este teléfono. Poco a poco, empecé a considerarlo un mínimo mouse, y así le tomé más y más cariño a mi mínimo mouse, y a ti también, Momose, para protegerte y que no te vuelvan a herir. Momose se conmovió hasta las lágrimas, y el taxista que iba escuchando todo también se emocionó. Gracias a esa historia, Momose encontró la fuerza para enfrentar su pasado de una vez por todas. Entonces contestó la llamada de su ex jefe. Apenas lo hizo, el tipo le soltó una sarta de insultos llamándolo inútil y un completo bueno para nada. Ningún jefe va a querer escuchar a un tipo como tú. Pues aquí me tienes. Momose es un empleado excepcional.
es mi subordinado y lo aprecio muchísimo. Entonces, Momose tomó la palabra. Quiero expresarle mi tardío agradecimiento. Porque usted es el peor jefe que he conocido y gracias a usted pude encontrar a un gerente tan maravilloso como Shirosaki. Justo cuando el tipo iba a decir, dame tu dirección, Momose colgó. El taxista hasta paró el coche para aplaudirle. A pesar de todo, Momose seguía preocupado de que el tipo se apareciera en su casa. Entonces Shirosaki le dijo, ¿en serio? Pues ¿por qué no te vienes a mi casa? No quiero ser una molestia, pero si insiste, aceptaré su oferta. El taxista hasta se ofreció a ayudar con la mudanza. Y después, los tres se fueron a cenar juntos. Episodio 7. La verdad impactante. A la mañana siguiente, Hakuto despertó a Momose. Se había mudado a su casa después de que su ex jefe lo amenazara. Ambos se levantaron y comenzaron a hablar. Momose no estaba muy seguro de que todo fuera a salir bien. La noche anterior, las cosas entre ellos se pusieron un poco raras. Volviendo al día anterior, en casa de Momose, los tres estaban ayudándolo a empacar. Momo temía ser una carga para Shirosaki. Shirosaki le aseguró que no era ninguna molestia, ya que la habitación era de su hermano mayor, quien se había ido al extranjero y no regresaría pronto, así que podía sentirse como en casa. Momo, muy agradecido, le prometió a Shirosaki que trabajaría duro para ahorrar dinero y mudarse lo antes posible. Ya en la oficina, durante el almuerzo, Aoyama notó que Momose había traído su propia comida. ¿Acaso ya tienes novia? Momose dijo que solo estaba ahorrando para mudarse. Pero oye, ¿por qué tu almuerzo es idéntico al del gerente? Es que lo preparamos juntos. ¿Cómo? Pues verás, por ciertas circunstancias, ahora mismo el gerente Shirosaki y yo estamos viviendo juntos. ¿Qué? ¿Qué envidia me das? Yo también quiero vivir con el señor Shirosaki. Aoyama, con cara larga, se lamentó. Supongo que nadie quiere venir a mi casa a preparar el almuerzo, ¿no? Yo sí quiero. Ya por la noche, mientras Momo ordenaba sus pertenencias, Hakuto preguntó, ¿así que este chico va a vivir con nosotros? No creas que me vas a gustar solo por esto. Después de terminar de arreglar sus cosas, Momose fue a ayudar a Shirosaki a cocinar. Al día siguiente en la oficina, Aoyama les mostró a todos el almuerzo que preparó. Apenas lo vieron, todos pensaron, preparar eso debe ser muy estresante, ¿verdad? Y así era, porque Aoyama se había levantado a las 4 de la mañana para hacerlo. A la mañana siguiente, cuando Momose se despertó, vio que Hakuto le había traído muchas cosas, pero no sabía qué eran. Pensó que era basura y que Hakuto lo odiaba, por eso se lo traía. Pero Shirosaki le dijo que no era así. Esos son sus tesoros, lo que avergonzó a Hakuto. Como era un día soleado, ambos fueron a lavar la ropa y de paso lavaron también los juguetes de Hakuto. El día transcurrió en paz y Momose finalmente se sinceró por completo. Siempre había ocultado la verdad de que seguía herido, después de todo ese tiempo. Cuando Momose recién empezó a trabajar ahí, cada vez que le soltaban insultos, él solo pensaba que era porque era un inútil. Momose nunca pensó que esas palabras fueran por su bien, pero para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Eso era acoso de poder. A Momose lo estaban torturando física y mentalmente. Y la cosa se ponía cada vez peor. Shirosaki le trajo una manta para consolarlo, diciéndole que se sentiría mejor si se tapaba. Me alegra mucho que por fin puedas expresar lo que sientes. Hasta Hakuto le dio su juguete favorito a Momose para animarlo. Finalmente pudo desahogarse y contar todo lo que se guardaba dentro. Eso le ayudó a soltar toda la frustración que tenía. Al día siguiente, después del trabajo, Momose le escribió a Shirosaki para decirle que volvería a su antiguo apartamento a buscar algunas cosas. Cuando estaba llegando, a Momose le entró el pánico de encontrarse con su ex jefe. Trató de calmarse como pudo y entró a por sus cosas. Al mirar por la ventana vio una sombra y se escondió de inmediato, pero cuando volvió a mirar ya no estaba. Momose agarró su ropa a toda prisa y se fue. Mientras se acercaba a las escaleras, el miedo iba en aumento. De repente, una figura tropezó y cayó. Resulta que era Shirosaki. Había corrido hasta allí porque estaba preocupado por Momose. Después, Shirosaki le había escrito a Momose pero no le contestaba. Y resulta que le había enviado el mensaje a Aoyama por error. El pobre se quedó esperando una hora entera en el restaurante de barbacoa. En fin, después de eso, los dos se fueron a casa. En su día libre, Momose y Shirosaki decidieron ir en bicicleta al supermercado del pueblo de al lado a hacer la compra. Y entonces, Shirosaki se puso a inflar la rueda de una bici y después de un buen rato se dio cuenta de que no era la suya. Luego, los dos fueron al súper a por bebidas. Al volver a casa, se pusieron a beber juntos y después se pusieron a ver una peli, pero era una de terror, lo que provocó que Shirosaki abrazara a Hakuto y se escondiera detrás de Momose. Al día siguiente, Aigo seguía muerto de celos porque Momose vivía con el jefe Shirosaki, y de repente aparece Aoyama
¡Y suelta! Mi casa la compré para ustedes dos, mientras que yo estoy aquí solito, con un montón de habitaciones vacías. ¿Entonces me mudo a tu casa? ¿De verdad tengo que comprar pijamas a juego? Mejor no, gracias. Desde que Momose y Shirosaki empezaron a vivir juntos, solían ir a la tienda de conveniencia por la noche y charlaban de sus cosas mientras disfrutaban de la brisa nocturna que les daba en la cara, y a Momose le encantaban esos momentos. Dentro de la tienda se pusieron a hojear revistas. Shirosaki se dio cuenta de que Momose solo miraba revistas sobre mudanzas. Después de un rato, se fueron a casa. Shirosaki dijo, cuando encuentres un sitio nuevo, ya no podremos pasar ratos como este. Eso me pone un poco triste. Entonces se miraron fijamente un momento y cayeron en la cuenta. Como que se fue en bici y volvió a pie. Después de pasar tanto tiempo con Shirosaki, su torpeza se le pegó a Momose. Episodio 8. Hoy, Momose y su jefe se van de viaje de negocios otra vez, y el lugar que visitan es la aldea Namahage en la prefectura de Akita, donde hay una exhibición sobre los demonios Namahage. Momose recuerda que a su jefe como que le traumó que los Namahage se lo llevaran cuando era niño. Pero las cosas han cambiado. Shirosaki ya es un adulto, así que puede soportarlo, e incluso trajo una cámara para tomar fotos de referencia, para que podamos hacer el mejor anuncio de todos. Apenas terminó de decir eso, los aldeanos se disfrazaron de demonios para asustar a los turistas, lo que hizo que Shirosaki entrara en pánico y empezara a tomar fotos a lo loco. Al final, terminaron con la investigación y mañana los dos irán a Akita Inuyama. Son súper suavecitos y para nada aterradores como esos demonios. Al oír la palabra suave, Shirosaki se acordó de Hakuto, a quien le había encargado a Aoyama que cuidara en casa del jefe de departamento. Justo cuando Aoyama iba a acostarse junto a Hakuto para que no se sintiera solito, pero Hakuto lo rechazó, y eso puso muy triste a Aoyama. Volviendo con Momose, Shirosaki le pregunta si quiere conocer a su familia, porque su abuela le dijo que tenía algo que mostrarle cuando volviera. Y pues Momose no se negó. Él también tenía muchas ganas de conocer a la abuela de su jefe. Al llegar, la abuela ya los estaba esperando, y nomás entrar, la abuela de Shirosaki le enseñó a Momose el álbum de fotos de cuando su jefe era niño. Era adorable a más no poder. Esta es la foto donde confundió este rábano con lo suyo. Resulta que Shirosaki ha sido un torpe desde pequeño, y esta es una foto de Shirosaki con su hermano mayor, a quien le encantaban las cámaras desde niño. Cuando el pequeño Shirosaki escuchó eso, ahorró cada centavo en una alcancía de tortuga para regalársela a su hermano. ¿Y por qué una tortuga? Porque cámara en japonés se pronuncia kamera y tortuga es kame. Así que el pequeño Shirosaki se confundió al escucharlo y por eso le regaló una tortuga a su hermano. A pesar de todo, a su hermano le encantó y Papá Noel le regaló la cámara. La habitación donde se hospeda Momose era la suya. Ahora mismo está en el extranjero porque, como es fotógrafo, tiene que viajar por todo el mundo fotografiando paisajes y vida salvaje. Pero últimamente, Shirosaki no ha podido contactarlo, lo que lo tiene muy preocupado. Su abuela sonríe y le dice, sabía que ibas a hablar de tu hermano, porque lo que quería mostrarte hoy es precisamente al hermano de Shirosaki. Resulta que había vuelto de visita en secreto, lo que hizo que Shirosaki llorara de la alegría. Cuando su hermano le tomó una foto, Shirosaki tuvo que posar también. Todos se pusieron a conversar y su nombre es Shirosaki Seo. En ese momento, Seo quiso tomarle una foto a Momose y él no se negó. Momose se fija en el llavero de tortuga que cuelga de la cámara, lo que lo conmueve mucho. Se nota que los dos hermanos se quieren un montón, y la razón por la que quiso ser fotógrafo fue para capturar los momentos adorables de su hermanito. Seo también les contó un montón de cosas sobre su vida en el extranjero. Una vez, en una fuente donde la gente suele tirar monedas para pedir deseos, él no se dio cuenta y lanzó su celular entero al agua. Esa es la razón por la que no había podido contactar a Shirosaki. Dios mío, los dos hermanos son igual de torpes. Después de charlar un rato, todos se pusieron a comer. La abuela de Shirosaki grabó toda la escena porque, claro, es una blogger. Seo ya se había comprado un celular nuevo, pero se le estrelló al poco tiempo porque al llegar aquí no se fijó que lo tenía en el bolsillo trasero y se le cayó. Y para colmo, el coche del jefe de la aldea le pasó por encima. Después de comer, los tres se van a las aguas termales y Seo se ofrece a llevarlos porque, después de todo, él creció aquí, pero termina llevándolos a un faro. Shirosaki tiene que tomar el volante y acaba metiéndolos a los tres en un callejón sin salida. Momo se ofrece a llevarlos y, usando Google Maps, consiguen llegar a las aguas termales. Los hermanos Shirosaki aplauden súper impresionados con Momos. Mientras se bañan, el jefe de la aldea los reconoce,
porque de pequeños eran muy traviesos en los baños. Al terminar, el CEO sugiere que se relajen en la sala de masajes. Los dos hermanos de nuevo no saben cómo abrir la puerta, así que Momos tiene que intervenir otra vez, dejándolos llenos de admiración por él. Mientras descansan, el CEO le enseña a Momos las fotos que ha tomado. Son realmente hermosas. A Momos le llama la atención una foto de un volcán en erupción y pregunta si no es muy peligroso tomarla tan de cerca. El CEO dice que él nunca escatima en medidas de seguridad. Aunque admite que da bastante miedo, en este mundo hay un sinfín de paisajes, criaturas y personas increíblemente hermosas, y su sueño es mostrarle a todos esos momentos. Al mismo tiempo, así supera sus propios miedos y Momos también quiere ser así. Él quiere volverse muy fuerte y crear anuncios que conmuevan a la gente. Al irse, Shirosaki promete que lo ayudará. Entonces los tres se ponen a ver las estrellas. Por estar tan distraídos, los dos hermanos se caen en un hoyo. Son un par de tontos, pero son geniales. Episodio 9. En el tren en el que van Momos y Shirosaki, ponen un tráiler de una película de terror sobre osos que deja a Shirosaki muerto de miedo. Ahora mismo los dos van a devolver una cartera que encontraron frente a un edificio a su dueño. Al llegar, Aizama usa un oso para asustarlos y darles la bienvenida, lo que hace que Shirosaki se desmaye al instante. Sabiendo que Aizama ha trabajado tanto que hasta olvida sus cosas, Shirosaki usó la cartera de Aizama para comprarle unos pasteles. A pesar de todo, Aizama está muy feliz y les dice que se sienten a esperar mientras él prepara té. Shirosaki todavía le tiene un poco de miedo al oso de peluche, así que no se atreve a sentarse a su lado. En la empresa, las cosas personales de todos deben tener una marca para que los demás las reconozcan y no las usen por error. Lo mismo con las tazas, la de Momos tiene un durazno, la del jefe de departamento Aizama tiene un oso y la de Aigo un micrófono. Cuando Momos pregunta el por qué, Aigo dice que es simple. Le encanta el anime. Shirosaki escucha la conversación y le pregunta a Aigo si está libre esa noche. Quiere invitarlo a cenar, solo ellos dos. Esto pone a Aigo súper feliz por poder salir a solas con su jefe. También le cuenta a Momos que Aizama dijo algo como seguro nadie quiere ir a tomar algo solo conmigo. Justo cuando Aigo iba a decir algo, Momos lo detiene. Esta vez él invitará al jefe de departamento a comer para conocerlo mejor. Ya en el restaurante, la razón por la que Shirosaki invitó a Aigo es que últimamente ha recibido muchas solicitudes de anuncios relacionados con anime y quiere saber más del tema. Shirosaki quiere ver anime para entender más, pero no sabe por dónde empezar. Aigo, que sabe que a su jefe le gustan los gatos, le recomienda de inmediato Mio Idol Master, un programa con gatos humanizados. Aigo se emociona hablando de sus animes favoritos, y Shirosaki no puede seguirle el ritmo y no entiende nada. Luego le presume su waifu a Shirosaki, y por eso Shirosaki piensa que Aigo ya está casado y quiere ver una foto. Pero resulta que es un personaje de un príncipe de anime, lo que lo deja de piedra. Mientras Momos y el jefe Aizama también hablan de la primera vez que Shirosaki lo supervisó y de cómo Aizama estaba muy preocupado en ese entonces. Antes de tener a Shirosaki a su cargo, tuvo a otro chico, pero este renunció después de una semana de trabajar con Aizama. Él pensaba que había sido su culpa que el chico se fuera, así que cuando le asignaron a Shirosaki, hizo todo lo posible para que no se enojara y renunciara también. En ese momento, Shirosaki era muy talentoso, y Aizama sentía que si cometía un solo error, ¿qué crees tú que hubiera pasado? Era que él se enojaría y se rendiría. Cuando Aizama necesitaba sellar un expediente, Shirosaki pensó que su bálsamo labial era pegamento y se lo pidió prestado, haciendo que Aizama se sonrojara hasta las orejas. Qué inocente era en ese entonces. Pero gracias a él, su estrés simplemente se desvaneció. En ese momento, Momos recibió un mensaje de Shirosaki. Era una imagen de anime. Como no sabía cómo guardarla, se la envió a Momos. Mientras tanto, Shirosaki y Aigo se fueron a un karaoke. Ver a Aigo bailar me da una vergüenza ajena. Después de cantar un rato, los dos ya estaban borrachos y Shirosaki hasta aprendió unos pasos de baile súper tiernos. Mientras tanto, Momos, al volver a su apartamento después de cenar con el manager, se encontró a Hakuto cuidando de un Shirosaki borrachísimo. Parece que el manager hizo su mejor esfuerzo. Al día siguiente en la oficina, la señorita Kono estaba en un aprieto. Se suponía que ella organizaría un mixer esa noche, pero todos sus amigos se enfermaron. Así que quería pedirles ayuda al jefe de departamento y a Momos. ¿Desde cuándo estás aquí? Hablando de mixers, Momos recordó la sensación de estar con su antiguo jefe. Solo fue porque lo obligaron y nada salió bien. Y encima, el tipo le pegó después de eso. ¡Qué miedo los mixers! Tienes razón.
Dios mío, ¿cuándo te pusiste detrás de mí? Llevo un... Mientras que tu amiga está que se derrite por él. Empieza la fiesta y Alzama se pone a hacer el payaso. ¡Hasta se trajo su osito de peluche favorito! Para hacer de... Mientras mi corazón sangra, han pasado tantas cosas en mi vida. Las chicas se están divirtiendo mucho y la única que no encaja es Kono. Entonces Aljama va a buscar algo y Aigo lo sigue. En la barra, Aigo le pregunta por qué Aljama está tan arreglado hoy. ¿Ya le echaste el ojo a alguna chica? No es eso. Entonces, ¿por qué me guardas secretos hasta mí? ¡Qué triste! La verdad es que es por Momos. ¿Qué? ¿Te gusta Momos? Claro que no, tonto. Es que dijo que estas fiestas para solteros le dan miedo, eso de que te dejen y todo. Jefe de sección, cielos, ¿desde cuándo está usted ahí? Desde el principio. Sí, es verdad que dije eso, así que por eso te has estado esforzando tanto con tus chistes malos. Solo quería que la fiesta fuera divertida para que olvidaras tu pasado, si eso todavía te atormenta. Fuera, fuera, lárgate. Eso hizo súper feliz a Momos. Volvieron a sus sitios y todos se divirtieron de nuevo. A la hora de irse, los tres votaron por una persona, la que nos trajo aquí y nos presentó a gente increíble, y esa persona es la señorita Kono. Capítulo 10. Ah, perdón, llego tarde. No pasa nada. Yo acabo de llegar. Qué tonto es mi nuevo jefe. Hoy es 30 y 1 de octubre, o sea, Halloween, y Momos anda de paseo con su jefe. Mientras caminaban, unos niños saltaron para asustarlos. A Momos le pareció adorable, pero a Shirosaki todo le da miedo. Se asustó tanto que hasta confundió la izquierda con la derecha, y después de caminar un rato, terminaron perdiéndose. Vieron a un policía, así que Momos pensó en preguntarle. Shirosaki se ofreció a ir, tenía toda la intención, pero cuando vio que el policía también estaba disfrazado, se acobardó. Luego, los dos fueron en coche al lugar de la reunión, que por cierto salió súper bien. Ahora están volviendo a la oficina, pero Shirosaki se da cuenta de que no tiene suelto para el parking, Momos tampoco, así que Shirosaki le dice que se quede en el coche mientras él va a cambiar dinero en el coche. Momos aprovecha para trabajar en un informe y se pone a recordar el pasado. Momose se topó con su ex jefe para dar un paseo en coche, pero el tipo se negó a llevarlo y encima lo llamó inútil y lento. ¡Qué pesadilla! Poco después, apareció Shirosaki, quien había comprado algunos de los snacks y bebidas favoritas de Momose. Mientras comían, Shirosaki se dio cuenta de que había pagado con tarjeta en lugar de usar el dinero suelto que tenía. Esta semana, Momose y Shirosaki tienen que trabajar desde casa por un brote infeccioso en la oficina. Durante una reunión, Aoyama solo llevaba pantalones cortos. Igarashi le dijo que, aunque estuviera completamente desnudo, nadie se daría cuenta. Ja, ja. Hoy, Momose tiene una excursión de un día con su jefe. Ambos están eligiendo libros para el viaje. Momose elige uno de lectura ligera, mientras que Shirosaki se decanta por una novela de misterio. Pero a los 5 minutos de estar en el tren ya había descubierto quién era el culpable. Aunque sea muy despistado, Shirosaki es un genio. Hoy llevaron a Hakutou al veterinario, y en el coche el pobre estaba aterrado sin saber a dónde lo llevaba su dueño atolondrado. En la clínica, al ver el estetoscopio, Shirosaki recordó algo de su infancia. Él pensaba que el estetoscopio podía leerle la mente, así que cada vez que el doctor lo usaba, el pequeño Shirosaki se presentaba. Hola, soy Yoshiki Shirosaki y tengo 4 años. Al final, Hakutou estaba perfectamente sano. Al salir del trabajo, los 4 se pasaron por el festival de otoño. Todos tienen buenos recuerdos de los festivales. Shirosaki, de niño, mientras bailaba, de repente se perdió del grupo. Aoyama, por su parte, cuando intentaba pescar peces dorados, ninguno se le acercaba. Igarashi ya andaba ligando con chicas desde pequeño y Momose se gastó toda su paga en pescar yoyos de agua para regalárselos a su mamá. Después, los 4 se divirtieron juntos en el festival. Hoy, Momose y Shirosaki tienen una negociación importante y él está muy nervioso, pero Shirosaki lo tranquiliza. Yo antes era como tú, también me ponía nervioso y por eso sonaba arrogante. Por suerte el jefe de sección me ayudó y eso me relajó un poco. Así que no te preocupes, te daré palmaditas en la cabeza cuando quieras. Por la tarde, la negociación fue todo un éxito. Momose levantó la mano para llamar a un taxi y Shirosaki pensó que quería chocar los 5, así que se la chocó. Durante el fin de semana, los dos fueron a pasear por el parque y montaron en una barca de cisne. Y con eso termina el episodio 11. Hoy es la primera vez en su vida que un anuncio diseñado por Momose se va a exhibir en las estaciones de tren.
Esto significa que recibirá una buena bonificación el próximo mes. Pero a Momose no le hace mucha gracia, porque si recibe el dinero y ahorra para mudarse, en otras palabras tendrá que separarse de su despistado jefe. Al día siguiente, los dos van a una inmobiliaria para buscarle un piso a Momose. Mientras se están preparando, Shirosaki no para de jugar con Hakutou y se llena de pelos. A pesar de eso, Shirosaki ya tenía preparado un rodillo quitapelusas. Cada vez que juega con él, se pasa el rodillo una vez. En ese momento, Shirosaki se da cuenta de que se le ha caído un botón de la camisa sin saber cómo, así que tiene que ir a la habitación a coserlo. Pero al cruzar el umbral de la puerta, se olvida por completo de lo que iba a hacer. Esto es un fenómeno real, gente. Se llama el efecto umbral. Pueden buscar más información si quieren. Total, que no se acuerda hasta que Hakutou se lo recuerda. Se acordó de que tenía que buscar un botón, buscó por todas partes, pero no lo encontró. Y como ya era hora de irse, tuvo que ponerse su traje de oficina para ir a ver apartamentos. Al llegar, una agente inmobiliaria les enseñó varios sitios, pero después de ver un montón, todos eran un completo desastre. Uno estaba cerca de las vías del tren, otro tenía goteras, y cuando por fin encontraron uno tranquilo, resulta que las vistas daban a un cementerio. Esto asustó muchísimo a Shirosaki, que se escondió rápidamente detrás de Momose. Mientras tanto, en casa, Hakuto ya tenía un plan para registrar toda la casa y encontrar el botón para Shirosaki. Buscó por todas partes sin éxito, pero al pensar en la cara de felicidad de su dueño, el pequeñín se llenó de motivación para seguir buscando. Por otro lado, los dos tuvieron que volver a casa con las manos vacías. Luego pararon en una cafetería para descansar. En ese momento, Shirosaki le dijo a Momose que no tenía por qué apurarse en mudarse. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, así que tómate tu tiempo para buscar un nuevo hogar. No solo yo me sentiré triste, sino que Hakuto también se sentirá muy solo. Por querer sonar tan genial, se equivocó de botón y activó el grifo que no era. De camino a casa, Shirosaki pasó por una tienda para comprarle un juguete a Hakuto, lo que puso un poco celoso a Momose, que también quería jugar. Al oír eso, Shirosaki también le agitó el juguetito en la cara a Momose. En el tren de vuelta, estaban tan cansados que los dos hombres se quedaron dormidos apoyados el uno en el otro. La gente en el tren se fijó en ellos y de paso se pasaron su parada. Mientras tanto, en casa, Hakuto se echó a llorar porque no podía encontrar por ningún lado el botón de su amo. El pequeñín lloraba porque su amo siempre lo cuida y él no podía hacer ni esa pequeña cosa por él. Justo en ese momento, Momose y Shirosaki llegaron. Hakuto entró en pánico y se escondió rápidamente en la chaqueta de su dueño. Shirosaki se acercó y le dio el juguete que había comprado. Aunque Hakuto no entendía nada, sabía que su amo estaba muy feliz. Shirosaki lo cogió en brazos y lo acarició. Viéndolos tan felices juntos, Momose solo quería darle las gracias a Shirosaki por todo. Al día siguiente, Momose estaba súper contento porque por fin había salido su anuncio publicitario. Shirosaki estaba incluso más feliz que él. De camino al acuario, Momose pasó sin querer por una cafetería, a la que solía ir con su antiguo jefe, o mejor dicho, a la que le obligaban a ir. Ese lugar le trajo un montón de malos recuerdos a Momose. Un poco turbia la historia. En ese momento, levantó la vista y vio un tipo que se parecía muchísimo a su jefe, así que agarró a Shirosaki del brazo y salió corriendo. Ya en el acuario, ambos empezaron a inspeccionar el lugar de nuevo. De repente, Shirosaki se dio cuenta de que alguien estaba siguiendo a Momose y pensó que era el ex jefe de Momose. Shirosaki temía que si Momose lo veía, se alteraría, así que en cuanto el tipo se acercó, arrastró a Momose por todas partes para evitarlo. Para que Momose no se asustara, se llevó a su empleado a dar una vuelta por el lugar. Mira, Momose, ese pez parece una roca. Bueno, es que es una roca, ¿no? Y de tanto dar vueltas, acabaron perdiéndose el uno al otro. Shirosaki tuvo que comprarle un pingüino de peluche para disculparse con Momose. Apenas tuvieron tiempo para descansar cuando el tipo ese apareció de nuevo, pero Shirosaki ya no podía correr más. De la prisa de antes, le había dado un calambre. Momose, muerto de miedo, se escondió detrás del pingüino de peluche. A verlo, Shirosaki intentó calmarlo. Oye, tranquilo, Momose. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para protegerte. Aunque le dolía un montón, Shirosaki se puso delante para proteger a Momose. Al sentir el apoyo de su jefe, Momose supo que no podía seguir huyendo para siempre. Tenía que ser más fuerte y enfrentarlo de una vez por todas. Pero cuando por fin se armó de valor y se puso delante de Shirosaki, resultó ser la persona equivocada. ¿Qué crees tú que pasará ahora? Esa persona era un ex colega, no el jefe. Shirosaki también le compró un pingüino como regalo de disculpa. Los tres se sentaron a hablar y resulta que el chico vino hoy porque vio un anuncio del acuario. Le pareció genial
y vio a Momose en el anuncio, se veía guapísimo, hasta le tomó un par de fotos. Y para mayor sorpresa, era el anuncio de Momose. Luego, los tres se fueron a tomar algo para celebrar, pero en la noche, como estaban tan borrachos, Shirosaki se confundió y casi se va a casa con el colega de Momose. Qué bueno que logró detener a su jefe. Episodio 12. Hoy, Momose y Shirosaki fueron de compra juntos para preparar los regalos de Nochebuena. Momose no recuerda cuándo fue la última vez que compró regalos de Navidad. Todo lo que le viene a la mente son recuerdos de cuando su ex jefe lo acosaba en las fiestas. Y así, Momose se hundió en pensamientos negativos hasta que Shirosaki le preguntó: ¿cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que Santa Claus no existe? Momose se sobresaltó y se disculpó rápidamente. Momose, no me digas que estás preocupado. Momose pensó que Shirosaki estaba triste porque él estaba pensando en su ex jefe, pero en realidad, Shirosaki estaba sorprendido porque pensó que Momose, a su edad, todavía creía en Santa Claus. Así es, Momose, olvida lo que acabo de decir. De verdad hay un Santa Claus por ahí. Luego Shirosaki le preguntó a Momose qué quería de Santa. Creo que té de durazno. ¿En serio? Es tu bebida favorita, ¿no? Mientras tanto, en casa, Hakuto estaba viendo la tele y aunque decía que Santa Claus no existía, el pequeño igual preparó un calcetín para que le dejara un regalo. Al día siguiente en la oficina, los cuatro decidieron celebrar la fiesta de Navidad en casa de Shirosaki. Aoyama quería preparar algo para llevar, pero Kanemitsu lo detuvo de inmediato porque sabía perfectamente que volvería a llevar miel. En su día libre, los dos siguieron buscando casa y esta vez encontraron un departamento bastante bueno. Estaba a solo 10 minutos en auto de la ciudad y tenía vistas a Kumamoto. Mientras Momose revisaba las habitaciones, Shirosaki parecía un poco triste. Después de ver el lugar, de regreso a casa, pasaron a comprar las cosas para la fiesta. Shirosaki le preguntó a Momose si le había gustado el departamento. Momose dudó un poco, pero sentía que no podía seguir arrastrando a su jefe por todas partes. Así que le dijo que le encantaba. ¿En serio? Momose pensó que si vivía ahí ya no podría comer la comida que su jefe le preparaba, ni ver a Hakuto tan seguido, y se acabarían las idas nocturnas al supermercado. Exacto, ya no harían nada de eso juntos, lo que hizo que Momose se sintiera algo nostálgico. De repente, dijo que se le había olvidado algo y volvió corriendo al supermercado. Cuando regresó, encontró a Shirosaki y a Hakuto dormidos mientras lo esperaban. Y sobre la mesa había una carta para él. Que tengas suficiente dinero no significa que te tengas que mudar ya. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. El alquiler es una bolsa de comida y limpiar la caja de arena de Hakuto todos los días. Esto calmó por completo el corazón revuelto de Momose. Y con eso comenzó la fiesta de Navidad. Apenas entraron, Kanemitsu y Aoyama le dieron su regalo a Hakuto. La fiesta arrancó con el estofado versión navideña de Shirosaki, que estaba tan bueno que todos lo elogiaron. Comieron y se divirtieron, y finalmente llegó el momento del intercambio de regalos. A Aoyama le tocó el regalo de Momose, y ya estaba feliz incluso antes de abrirlo. Era un pañuelo, lo que lo puso todavía más contento. A Shirosaki le tocó un set completo de pijama de parte de Kanemitsu, y a Momose le tocó el regalo de Shirosaki, una bufanda, pero parece que Shirosaki no sabía para quién sería, porque la tejió demasiado larga. Por último, el regalo de Aoyama para Aigo. No hacía falta adivinar. Seguro era otro oso Kuma, pero al abrirlo, resultó ser una pluma estilográfica carísima que hizo muy feliz a Aigo. Pero había algo más. El lazo que Aoyama llevaba en la cabeza. El regalo adicional era yo. Esto hizo que Aigo solo pudiera reírse para salir del paso. Al final de la fiesta, los dos jefes estaban borrachos, mientras los dos empleados limpiaban y charlaban. Aigo le preguntó cómo iba la búsqueda de piso y Momose le dijo que había encontrado un buen lugar pero que aún no se decidía. Aigo entendió cómo se sentía Momose con solo una mirada, así que le dijo que se lo tomara con calma, que ya era la hora del último tren. Así que Aigo se llevó rápidamente a Aoyama. En su habitación, Momose seguía dándole vueltas a la mudanza, aunque le entristecía mucho la idea de irse. Pero aún podemos hacer muchas cosas juntos. Anímate, Momo, has superado cosas mucho peores que esta. Al día siguiente decidió llamar a la agente inmobiliaria, y durante la llamada se dio cuenta de algo y cerró el trato al instante. Después, Shirosaki y Hakuto se despertaron y esperaron a que Momose terminara su llamada. ¿Así que has elegido ese sitio? Sí, verlo tan feliz me hace feliz a mí también. En ese momento a Shirosaki le sonaron las tripas. Perdón, creo que ayer vomité demasiado. No se preocupe. Al día siguiente, después del trabajo, Momose finalizó todo el papeleo de la casa y Shirosaki sintió un vacío en el pecho.
Entonces llegó el último día de Momose en casa de Shirosaki. Ambos estaban empacando sus cosas y Momose le dio un regalo a Hakuto. Shirosaki casi se olvida del regalo para el pequeño, una casita de juguete para gatos. Se pasaron toda la noche luchando para montarla. Al día siguiente llegó la hora de la partida de Momose. Hakuto rompió a llorar para que no se fuera y Momose le dio las gracias a Shirosaki por todo. Shirosaki, incluso, le había pedido a Papá Noel un té de melocotón para Momose, lo que lo hizo muy feliz. Bueno, ya es hora. ¿Volveré pronto? Ah, sí, yo también espero verte pronto. Y entonces Momose se fue, y justo en ese momento Shirosaki lo detuvo. Jefe, ¿se siente bien? No es nada. Hakuto también saltó para retenerlo. Entonces Shirosaki dijo, siempre apoyaré todas tus decisiones para que puedas seguir adelante. Por eso no te detuve, pero no pude evitarlo. Al final sí quiero que te quedes. O sea, sigo apoyando tu decisión, pero igual nos veremos en la oficina, así que no importa dónde estés o qué hagas. Siempre estaré pendiente de ti. Nos vemos pronto, Momose. Volveré enseguida. Y con eso, Momose se fue. Pero el lugar al que iba no era el apartamento cerca de Kumatán, sino el que estaba justo enfrente de la casa de Shirosaki. Lo que se dio cuenta durante la llamada fue que el piso de enfrente se había desocupado, por eso tuvo que cerrar el trato a toda prisa con la gente. Y así fue como Momose se convirtió en el vecino de Shirosaki. Hakuto estaba en shock total. Oye, devuélveme mis lágrimas. Esta es la historia de Momose Kentaro, un oficinista que logró escapar de su abusivo jefe anterior y encontró a un nuevo superior. Increíblemente maravilloso.